Hola a todos, sean bienvenidos a este su programa Mundo Cristiano. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una entrega más de este programa y agradeciendo a cada uno de ustedes porque siempre están ahí para apoyarnos y para seguir los contenidos que traemos aquí en Mundo Cristiano. Su hermana y amiga Berenice Moreno para servirle aquí al junto de Wendy. Hola, la paz de Dios sea con vosotras, mis amadas hermanas y amigas que están con nosotras y también todos los demás que escuchan y ven, comparten y comentan esos programas que también se transmiten por Mundo Cristiano IDP en YouTube y también por la radioestación Radio Ven aquí en la hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana. Wendy Elizabeth Jiménez Tepeguero en este momento. Claro que sí, señores. Recordándole a todos que estamos en una serie muy importante sobre la influencia de la Reforma Protestante, nuestra base bíblica Primera de Pedro 2:9. Entonces, señores, antes de entrar con el tema del día de hoy, permítanme darle algunas informaciones importantes. Ustedes saben que este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estamos ubicados aquí en la ciudad de La Romana, en la Espaillá 86. Ya ustedes saben, para que nos estén visitando, tenemos una agenda en la semana bien cargadita. Los lunes tenemos a los caballeros en las visitas por los hogares, haciendo un trabajo excelente. También tenemos los martes, verdades bíblicas con nuestro pastor Alvin Carrasco. También los miércoles para los que quieren consagrar, tener ese tiempo a solas con el Señor. A partir de las 9 de la mañana la iglesia está puertas abiertas para que usted esté consagrando los miércoles aquí. Y los jueves tenemos también culto congregacional con las los diferentes departamentos que dirigen los jueves. Los sábados están los jóvenes, tienen sus reuniones habituales a partir de las 6 de la tarde. Y los domingos es el Día del Señor. Los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 9 de la mañana y a las 11 tenemos un pequeño break de 10 minutos y luego inicia nuestro culto evangelístico. Eso es los domingos. Pero también quiero recordarle a todos los amigos que nos escuchan y nos ven y a los hermanos también que los segundos domingos de cada mes, pues el culto es en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ya que tenemos un culto especial para los amigos y por eso este horario, porque sabemos que muchos trabajan y el único día que tienen libre es el domingo, pues el domingo, segundo domingo, están todos invitados a acompañarnos en este gran culto. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir entrando en el tema que nos compete en el día de hoy, y es la influencia de la Reforma Protestante en el área política y religiosa, Wendy. Sabes que estuvimos hablando de que el tema que nos sostiene o la base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, vamos a leerlo para aquellos que todavía no nos han sintonizado en los programas anteriores. Claro que sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas nos llamó a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es. ¿Qué tiene todo eso que ver con lo que estamos hablando? Me gusta mucho porque la Reforma Protestante fue como una ventana, un movimiento que se hizo para contrarrestar todas esas mentiras que el gobierno, que en aquel tiempo era atrapado por la iglesia, o sea, la iglesia era el gobierno de entonces. Era lo que controlaba. Controlaba todo. Sí. Había acaparado todo lo que era la Biblia, la verdad de Dios, el Evangelio, y lo transformaron en un grupo de mentiras para su conveniencia. Entonces tuvo que el Señor utilizar un grupo de hombres y mujeres. Así es. Para que ese movimiento surgiese y entonces se quitara el vendaje que había en aquel tiempo. Claro que sí. Porque déjenme decirles, mis amados, que
a veces la persona no entiende como que por qué estamos hablando de esto, de lo que pasó en la historia, y es que para mí tiene de gran valía, puesto que la influencia que ha surgido por medio de ese movimiento a diferentes áreas de nuestra sociedad, de nuestra vida espiritual, de la familia y todo, fue muy fuerte. Y porque si no hubiese sido así, todavía hubiésemos estado ciegos a muchas cosas. Y después de que el Señor murió en la cruz del Calvario, que todavía nosotros estuviéramos esclavizados y pagando indulgencia, esto no está bien. Eso es una gran mentira, en la cual esos precursores de lo que fue la reforma lograron con sus vidas, porque déjenme decirle que murieron en el camino, en el intento, fueron perseguidos y todo esto, ellos no les importó. Fueron mártires, claro, para que nosotros hoy podamos tener la Biblia en nuestras manos. Así es. Es importante este acontecimiento de la Reforma protestante, porque esto impactó a Europa y al mundo entero. Sí. Entonces, nosotros vamos a estar presentando algunos aspectos de la historia, porque es bueno que conozcamos la historia. Nosotras ya en programas anteriores estuvimos hablándole acerca de Martín Lutero, sí, acerca de los reformadores, de las mujeres, sí, que influyeron en cuanto a lo que es la reforma. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del impacto político y religioso que esta tuvo a nivel de Europa y a nivel del mundo, sí, porque el mundo entero fue tocado, sí, con la reforma protestante. Sí. Entonces uno de los aspectos de la influencia política de la reforma protestante es el surgimiento de los estados-nación. La reforma protestante contribuyó al surgimiento de los estados-nación modernos, ya que los príncipes y reyes protestantes se opusieron al poder universal de la Iglesia Católica, sí, y buscaron consolidar su propia autoridad. Sí. Esto es algo muy importante, ya que como Wendy introdujo al principio, la Iglesia tenía el control de todo. Entonces, exacto, nosotros fuimos beneficiados en gran manera con el tema de esto, de la creación de Estado-Nación, porque ahí surgen los estados como lo conocemos en el día de hoy, aunque en Europa se manejaba por monarquías, reyes y príncipes, pero esto dio el surgimiento a la centralización del poder. Ustedes saben que como la Iglesia Católica tenía el control de todo, entonces esto abrió una ventana para que los monarcas pues disminuyeran el poder que tenía la Iglesia sobre los estados, y ellos pudieran centralizar su poder y ejercer y crear estructuras administrativas que permitieran ejercer el poder sobre su territorio. Sí, porque es que el hecho de que tú le des el poder, todo el poder a una sola parte, eso hace o le da la facilidad, sí, o le da el permiso, como sucedió entonces, de que ellos hicieran un círculo que nadie pudiese, sí, entrar. Entonces tenían todo secuestrado. Claro. Inclusive, como decíamos anteriormente, no era posible que ni siquiera la mujer pudiera hablar, ni pudiera educarse, ni pudiera desarrollarse, tampoco estudiar. Entonces los niños no tenían acceso a ninguna institución escolar, sí, porque ellos lo tenían secuestrado. Entonces el que quería estudiar tenía que pagar una grande suma de dinero para poder entrar en lo que era querer estudiar algo. Ejemplo, los monjes, los que estaban en instituciones de monasterio, eso, ellos sí tenían acceso, claro, a estudiar y a educarse y todo esto. Entonces había un pequeño grupo que estaba dominando todo lo que era la Europa en ese tiempo, y los demás no tenían acceso a nada de esto. Y ustedes saben que cuando hay ignorancia es fácil de controlar. Por eso es que ustedes ven que en la historia, a lo largo de la historia, las personas, los tiranos, los reyes que no querían que su pueblo tuviera un despertar, prohibían lo que era el conocimiento, exacto, el adquirir conocimiento. ¿Y qué dice la palabra con relación al conocimiento? Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. Y que por falta de conocimiento se perdió un pueblo. Entonces es lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol, todo está en la palabra. Claro que sí. Bueno, otra de las cosas procesos que se dan para el surgimiento de lo que es Estado-Nación es la formación de una identidad nacional. Nosotros podemos ver, Wendy,
que es algo importante, porque nosotros hablábamos en programa anterior, en el primer programa que tuvimos de esta serie, hablábamos de la identidad que nosotros obtuvimos como creyentes, pero no solamente obtuvimos nosotros una identidad como creyentes, sino que también como nación. Cuando se crea el Estado-Nación, cuando se empiezan a crear, se va adquiriendo también una identidad nacional. Y ustedes saben que es una identidad nacional. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, que tenemos nuestra cultura, nuestra lengua, todo esto fue surgiendo a raíz de que la Reforma Protestante aperturó esa ventana. Sí, porque si no todavía la iglesia hubiese tenido el poder. Claro que y sí. no hubiese dejado que nosotros pudiéramos, que se pudiera separar lo que era la iglesia del Estado. Y el hecho de que la iglesia en ese tiempo tuviera todo el poder, ok, usted diría, pero la iglesia, y uno diría, realmente no estuviera mal que la iglesia tuviera el poder si se hubiesen acatado, si se hubiesen acogido a las escrituras, pero se salieron de ahí, porque la maldad del hombre es tan grande que cuando tiene poder lo que quiere hacer es precisamente atraer todo para sí, claro, lo que es ganancia, lo que es respeto, lo que es el orgullo, ponerlo a todo nivel. Así es. Y entonces sacar esa maldad que hay dentro. Wendy, y tú sabes que el mismo Jesús, cuando hablaba de que su reino no era de este mundo. Exacto. Él dijo, es que mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo lo que quiere es gobernar, adquirir poder, controlar a los demás. Pero mi reino no es así. Él dice, yo no vine a ser servido, porque eso es lo que buscan los reyes y terrenales y los gobiernos, ser servido, ser exaltado, No, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y querer más. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Vender indulgencias, lo que es tú tener que pagar muchísimos impuestos y, óyeme, eso por tus familiares que fallecían. Porque según lo que yo estuve investigando acerca de eso de las indulgencias, Wendy, vi que ellos, dice que el que, según lo que ellos enseñaban a las personas, que el que moría duraba como 30 años en el purgatorio, era como un proceso de deambulando, sí, y como que ni fu ni fa, ni aquí ni allá. Y que como eso era un proceso tedioso, durar 30 años, pues usted podía pagar indulgencia para que usted acortara ese periodo de indulgencia en el purgatorio y que usted pudiera entonces ascender al cielo. Y tener derecho a entrar. Pero dime una cosa, Berenice. Ahora mismo a nosotros nos suena como... Eso sí, ¿y qué es eso? Lo que pasa, Wendy, es que era más fácil tú pagar indulgencia que tú vivir una vida en santidad y conforme a la palabra de Dios. No tan solo esa, Berenice, sino que si tú no sabes, tú no sabes. Si a ti te están dando la puerta, la salida para algo y tú no sabes que esa no es la salida, sino que te están engañando, tú vas a caer redondito, porque lo que estamos hablando es falta de conocimiento. No tenían las escrituras, estaba escrita en un idioma que ellos no podían entender. Claro. Entonces, en base a eso, obviamente, se estaban enriqueciendo y le estaban diciendo lo que no era, para que además de tener al pueblo así, poder manejarlo como querían, como tú decías, manejarlo a su antojo, porque no tenían el conocimiento. Por eso es que se está promoviendo tanto lo que es el estudiar, el aprender, el tener conocimiento, para tú poder manejarte en diferentes ámbitos, porque si no te van a llevar por cualquier viento de doctrina. Estamos hablando de la palabra del Señor. Mientras menos palabras tú tengas, cualquier persona puede venir y decirte, es por aquí, y tú irte por ahí al desricadero. Así es, señores. Bueno, ustedes saben que toda nación, todo Estado-nación debe de tener fronteras, debe de tener una economía nacional, y muchos aspectos que llevan a lo que es la creación del Estado-nación, o que debe de tener una nación. Pues esto se lo debemos gracias a esta apertura de la Reforma Protestante y de estos reformadores. O sea que esto no es cualquier cosa, señores. Si usted quiere, siga investigando acerca de este tema, porque es un tema que enriquece. Es bien amplio. Mira, al aspecto de la influencia religiosa, se habla del surgimiento de otras denominaciones, porque como te digo, nada más era solamente ellos
ellos y nada más que era ellos. la única iglesia, y incluso ellos se denominaron que eran la única iglesia verdadera, que tenían la verdad. Pero vemos que con esas 95 tesis quedan expuestos totalmente. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue un monje que él deseaba conocer a Dios, deseaba la palabra de Dios, vivía sumergido en la palabra de Dios, y era un catedrático que daba clases en una universidad donde él impartía, por ejemplo, el libro de Romanos, del Salmo, y al verse confrontado con esta palabra de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá, eso como que énfasis en la fe personal. Claro, la reforma enfatizó esa importancia. Eso le dio y la relación directa con Dios, porque eso fue lo que llevó a un mayor énfasis en la espiritualidad individual y la lectura de las escrituras, porque el hecho de que tú tenías que ir y confesarte era que tú dependías de lo que a quien tú te ibas a confesar te decía para atrás. Exacto. Si te perdonaba, si no te perdonaba, si tenías que volver, si tenías, ve, reza. Y la penitencia que tenías que pagar por esa confesión. Sí, Martín Lutero se laceraba muchísimo, se daba latigazos pensando que con eso iba a lograr el perdón. Señores, o sea, y eso es la fe. Eso es querer obtener la salvación por medio de las obras. Exactamente. Y sabemos que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Exactamente. Eso fue ya abrogado. Claro, al darse cuenta de que era directamente acceso no tenía que ir. La gracia de Dios. La gracia de Dios, Él es el que te cubre, a Él que tú tienes que ir a confesarle tus pecados. No tienes que pagar nada, es gratis. Así es, señores. Entonces, bueno, esto fue de beneficio, eso fue de beneficio tanto para Europa como para el mundo, este despertar. Y también en esto vemos que crece lo que es la democracia y la libertad individual dentro de lo que fue el impacto político que tuvo la Reforma Protestante. Esto sentó las bases para el desarrollo de la democracia y la libertad individual, ya que enfatizó la importancia de la interpretación individual de las escrituras y la responsabilidad personal ante Dios. Algo personal, o sea que usted y yo, cada quien tiene que dar cuenta ante Dios de cómo está viviendo su vida. Debe de tener pendiente de que usted tiene que tener una relación personal con el Señor, y de tratar, como siempre decimos nosotros, ser intencionales en conocer más y agradar más y parecernos más a Dios. Entonces, vamos a entrar de una vez, Wendy, en lo que son los aspectos religiosos. Sí, entonces surgimiento de otras denominaciones, como estábamos diciendo. La Reforma Protestante llevó a la creación de diversas denominaciones protestantes, como la luterana, la calvinista y la anglicana, cada una de sus propias doctrinas y sus prácticas. Ya la gente comenzó, ya se abrió. Cada quien empezó. Ya, entonces ahora vamos para el otro lado ahora. Y si usted se preguntaba, ¿y por qué es que existen tantas denominaciones? Si es un solo Dios, si es una sola palabra. Bueno, es debido a que la apertura de la Reforma Protestante pues hizo que las personas abrieran su mente, y hubieron también personas que quisieron, como Calvino, ahí surgieron diferentes corrientes, diferentes grupos que empezaron a escudriñar la palabra, y ahí empezaron a surgir esas nuevas denominaciones. Y hoy nosotros vemos que tenemos también, por ejemplo, al día de hoy está las asambleas, están la profecía, están metodistas, o sea, hay diferentes, pero todos estábamos, a pesar de que son diferentes grupos, sabemos y tenemos que la palabra de Dios es la única autoridad. Así es. Pero en estos minutos que nos quedan, Veré, ¿por qué no hablamos de las consecuencias? De las consecuencias a largo plazo. Así es. Guerras de religión. La reforma y la contrarreforma desencadenaron una serie de conflictos y guerras de religión en Europa que tuvieron un impacto significativo en la historia del continente. Hubo se desató, imagínense, como hablamos también de que hubo persecución, porque es que ellos no iban a permitir que eso siguiera así, sino que iban a querer detener a eso que estaban. Pero no, nada detiene la verdad en la palabra de Dios. Claro que sí. Esa una guerra llamada la Guerra de los 30 años que surgió a raíz de eso mismo, de la Reforma Protestante. Y nosotros vemos que, bueno, esa guerra
La Reforma Protestante llevó a una serie de guerras en Europa, como la Guerra de los 30 años y la Guerra de la Religión en Francia. Estas guerras enfrentaron a católicos y protestantes y tuvieron un impacto devastador en la población y en la economía también. Es que hubieron muchos intereses. Sí, había muchos intereses, señores. Cada quien y había mucho poder. Vio una oportunidad para jalar para su lado. Sí, hubo mucho poder y los católicos no iban a permitir soltar así todo lo que ellos habían granjeado en tanto tiempo. Así pero no, como dije, la verdad prevaleció. El desarrollo de la tolerancia religiosa, la Reforma también contribuyó al desarrollo de la tolerancia religiosa, ya que los protestantes y católicos se vieron obligados a coexistir. Así es. Y encontrar formas de resolver sus diferencias de manera pacífica. Así es, señor. Eso fue algo positivo totalmente. ¿Sabes por qué, Wendy? Porque sabemos que muchas personas fueron muertas y tildadas de hereje por haber, antes de Lutero, hubieron personas que se levantaron y que fueron asesinados como herejes por ellos promover la verdad de la palabra. Entonces la Reforma, al levantarse esta revolución, esto tuvo que terminar ahí, ¿entiende? De matar personas así que por herejía, porque sabemos que somos seres humanos y usted no tiene la verdad absoluta. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Así es, y la influencia en la cultura y sociedad europea, la Reforma Protestante tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad europea, ya que influyó en la literatura, el arte, la música, la educación. Tú sabes Así que hablando de la música, ¿tú sabes qué tipo de música era que se tocaba en esas catedrales? Ellos estaban, ellos oraban y eso, pero había una música como como solamente un tono, como yo estaba, pero no decían nada. Okay. Y yo decía como que, y entonces, era algo como una liturgia como tan vana, esa es la palabra. Tan no ritual, había, no había nada, no había nada en esa, y todo eso cambió porque entonces las canciones fueron inspiradas en las escrituras y ya la palabra de Dios iba siendo dicha o como se dice, proclamada a través de la música. Claro que sí. Sí, el impacto de la Reforma fue en diferentes aspectos y nosotros hoy, gracias a los reformadores y gracias al Señor que iluminó al señor Lutero, pues podemos disfrutar, y a ese grupo que lo siguió. Pues, señores, disfrutamos de lo que es hoy la libertad de culto, la libertad de expresión, el tener la palabra de Dios, el tener acceso a ella, ya que Martín Lutero, cuando estuvo preso, secuestrado, tradujo el Nuevo Testamento y de ahí, señores, empezó a surgir lo que es la traducción de la palabra, que también vemos que eso fue un aporte grandioso que dio el señor Lutero. Entonces, señores, ya a manera de resumen, para que Wendy esté concluyendo con el tema, la Reforma Protestante tuvo un impacto profundo en la historia europea y del mundo, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Sus consecuencias a largo plazo siguen siendo relevantes en la actualidad, así como nosotros estuvimos resumiendo y mencionando el hecho de la creación de los estados-nación, de las fronteras, de la identidad nacional, el hecho de tener libertad de culto, de ya no ser martirizado y muerto por ser catalogado como hereje, por usted no creer lo que la iglesia enseñaba, etcétera, etcétera. Me gusta mucho cómo esto ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, sobre todo de nosotros poder educarnos, de poder hablar, de poder utilizar como correctamente lo que es la libertad, en el sentido de que no el libertinaje, porque las ideologías han querido transformar esa libertad que tuvieron, por ejemplo, las mujeres en ese tiempo, de poder ejercer algunas posiciones, hacerlo ahora demandante y radical, y eso no es lo que se trata. Le damos gracias a Dios porque eso también nos ayudó de una manera diferente a ver lo que es la mujer, el propósito de de la forma política y religiosa, para luego nosotros poder también ver cómo en la economía y en lo familiar, en lo que es nuestra liturgia también,
este movimiento tuvo una influencia. Así es que de verdad, mire, está súper interesante el tema. Si usted quiere, puede seguir indagando y buscando. Le invitamos a que lo haga. Eduquémonos, Así porque el es. conocimiento no mata. No. La Así paz que de gracias Dios. por seguirnos. Bendiciones. Chao, chao.